Origen y desarrollo del derecho. En este tema desarrollaremos los sentidos de la pregunta sobre el origen del derecho. Sentidos de la pregunta sobre el origen del derecho. La interrogación acerca del origen del derecho no da lugar a una cuestión unívoca. Promueve diversos problemas, de los que tomamos 4. Primero, ¿cuáles fueron los comienzos de una regulación social con facetas o caracteres aproximadamente jurídicos? Segundo, la época en que el derecho llega a la plenitud de su formación con rasgos diferenciados y ya desligado de otras exigencias más normativas, iniciando su historia propia en la cultura. Tercero, el desarrollo posterior del derecho. Cuarto, los cauces actuales por lo que un pensamiento normativo o una regla de conducta colectiva deviene a la condición de auténtica norma jurídica, lo que la terminología tradicional llama fuentes del derecho. Veremos cómo aparece el derecho. El derecho es un intento de hallar el comienzo del derecho desde la parte de la historia. En el remoto pasado de la estirpe humana, cuando aún las teorías sobre el origen del hombre y sus primeras formas de coexistencia colectiva estaban en el campo de la hipótesis, es una aspiración con escasas probabilidades. Sin conocer, indudablemente, la prehistoria, no tenemos información suficiente para establecer con solvencia dónde y cómo fueron los inicios del derecho. Sin embargo, de esta advertencia respecto a los medios actuales para descubrir cuál fue el origen del derecho, expondremos brevemente algunos de los planteamientos más divulgados. Las teorías más famosas, como ser la teoría religiosa, la teoría del pacto social y la teoría sociológica. La teoría religiosa es la que casi todas las religiones antiguas se refieren al origen de la regulación jurídica, a la revelación divina. El derecho, para ellas, era un mandato de Dios, más conocido como derecho natural, ese derecho con el que el hombre nacía íntegramente ligado hacia Dios, que era entregado hacia el hombre por el Ser Supremo. La Biblia nos relata que las tablas de la ley de Moisés fueron recibidas en el monte Sinaí de manos del propio Jehová. Otro ejemplo de similar influjo sobrenatural nos da la tradición al narrar que Numa Popilio legisló en los primeros tiempos de Roma bajo la inspiración de la ninfa Egeria. En nuestro pasado precolombino se creía que el Padre Sol mandó a su hijo Manco Cápac para organizar y dar normas a los hombres. En cuanto a las doctrinas religiosas, su aceptación está por completo dentro del terreno de la fe. Mientras tanto, la teoría del pacto social tiene versiones distintas y sirve para justificar sistemas de gobierno opuestos, como la democracia y el absolutismo. En lo fundamental, sostiene que en un principio los hombres vivían en un estado de naturaleza, gozando de limitadas libertades, sin sujetar a sus actos a reglas sociales compulsivas. Es aquí donde se detalla al hombre en su estado natural, cómo él vino y cómo es realmente actuando sin ningún tipo de ley sobre él. Sujeta actos sin reglas sociales, o si las adopta, tiene reglas sociales más compulsivas, hasta que se celebró un pacto para organizarse en comunidad y por tanto, bajo el régimen de preceptos coercibles de conducta colectiva, así nacieron el Estado con su aparato de imposición y las normas obligatorias de derecho. Si tomamos el pacto social como un suceso real, como un suceso histórico, tal como lo presentan algunos pensadores muy famosos, todo se reduce a un momento decisivo, a un acontecimiento culminante que en el remoto pasado hizo aparecer el derecho en forma súbita, de suerte que su advenimiento se llevó a cabo con designio claro de su finalidad, y dio un fruto instantáneo, plenamente sazonado, sin periodo de gestación ni proceso de maduración, algo que prevalece en la historia, que va evolucionando poco a poco, pero ya no puede irse para atrás.
Es una afirmación por completo reñida con los conocimientos que poseemos de las sociedades primitivas, además que se debe considerar que para concebir y negociar las bases del pacto de los hombres, previamente deben estar en algún género de relación, es decir, que ya hubo una anterior regimentación, aunque fuera precaria, de las acciones recíprocas de los hombres hacia otros hombres, a la cual se remontarían los orígenes del derecho. Unos pactistas toman el pacto social como un fundamento exclusivamente racional para legitimizar la existencia del Estado. Los partidarios del individualismo postulan que se debe enjuiciar la organización social como si los hombres, para celebrar el pacto, hubieran cedido parte de sus derechos a la autoridad, reservándose otros que son inalienables porque están consubstancialmente unidos a la naturaleza humana y no pueden ser desconocidos o violados por el gobierno. Su finalidad es clara: garantizar un margen de libertad intocable al individuo. También hay quienes hacen del pacto social una analogía esclarecedora. Razonan como si los hombres en estado de naturaleza hubieran sido malos, completamente entregados a luchas fatídicas, y entonces al pacto fue un recurso necesario para iniciar una era de cooperación social. Por consiguiente, aprueban la imposición de una disciplina férrea a los súbditos. Es el fundamento del absolutismo. Esta manera de servirse del pacto social para pronunciarse sobre la bondad de un sistema de gobierno no nos pertenece. Dejémosla a la teoría política y a la filosofía del derecho. Dados que estas dos teorías ya mencionadas tienen por sí solos especificaciones y especialidades para tratarlas una por otra. La teoría sociológica. Bajo este epígrafe agrupamos algunas interpretaciones del régimen primario de la vida en comunidad, fundadas en observaciones de pueblos no evolucionados que todavía subsisten aislados y sin participar en la civilización actual, los llamados fósiles sociales o tribus apartadas. En la monotonía de la vida social ancestral, la costumbre arcaica regía con incontrastable omnipotencia. La gente seguía el gastado sendero de los usos tradicionales y el derecho consuetudinario, elevados al rango de sagrados. La forma de conducta heredada eran tan obvias y naturales como el aire, como los elementos. La costumbre constituía una ordenación. Empero, muy lentamente el hombre iba adquiriendo noción de su señorío sobre su propia vida, para realizarla programáticamente al margen de lo tradicional. Entonces, estos dos aspectos iban congeniándose unos hacia los otros. La resiedumbre de esta proeza era la conquista de la personalidad, que se puede aquilatar si tenemos presente la creencia, viva todavía en el pueblo, de un destino inalienable para cada mortal. Luego, con su incipiente personalidad, el hombre, en milenario esfuerzo, agraciadamente se dedica a remodelar la imagen colectiva, iniciando el camino del progreso por decatación, separando de la costumbre omnicomprensiva las distintas especificaciones normativas como el derecho, la moral, religión, trato social, etc. Simultáneamente, la colectividad afrontó la creación consciente del orden jurídico con instancias legislativas y judiciales. Barón Carlos de Montesquieu, desde 1689 hasta 1755. De nombraria en el pensamiento político porque, inspirado en la organización del gobierno inglés, sustentó la doctrina de la división de los poderes del Estado, en ejecutivo, legislativo y judicial, como garantía contra el riesgo a que se expone la libertad de los súbditos, cuando la suma de los poderes se concentra en una persona. En su obra El espíritu de las leyes de 1748, enseña que las normas jurídicas son fruto de factores físicos y sociales presentes en determinada situación histórica. En consecuencia, define las leyes como las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Esta naturaleza de las cosas debe buscarse, como sintetiza Hermann Cantarell, en las condiciones físicas de toda vida.
el clima y en la calidad de la tierra, y en sus manifestaciones humanas en el régimen de gobierno, organización militar, región, costumbres y espíritu de pueblo. Con este y otros aportes de los puristas alemanes de Gustavo Hugo, desde 1764 hasta 1844, Federico Carlos, de 1779 hasta 1861, y Jorge Federico Bon, desde 1798 hasta 1846, constituyen la Escuela Histórica del Derecho. Ribaud, profesor de Heidelberg. En una breve obra intitulada De la necesidad de un derecho civil común para Alemania, después de tildar el derecho prenapoleónico con mezcla contradictoria de los derechos romanos y germánicos, caótico por su extrema variedad regional y anacrónico, se pronunció por la sanción de un código común que además sería un paso positivo en el camino de la unidad política de los países de habla alemana. De esas circunstancias, Savigny, con su famoso opúsculo de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, que sienta las bases de la escuela histórica, se opuso enérgicamente a la codificación inmediata del derecho civil. Propendía a la organización previa de la ciencia del derecho y con esta finalidad fundó un órgano llamado Revista para la Ciencia del Derecho desde el punto de vista histórico. De inmediato se impuso en vista de Savigny por medio del siglo más tarde y después de la unificación del imperio en 1874. Comenzó a redactarse el Código Civil alemán en vigencia desde 1900. La acogida francamente favorable que se dispensó en aquel tiempo a la tesis de Savigny alentó a la escuela histórica, cuya doctrina compendiamos en el fondo. La escuela histórica es romántica, postula que todos los elementos de la cultura, región filosófica, arte, moral, mitos y derechos, lenguaje y las demás creaciones humanas son emanaciones de fuerza e inconsciente, inescrutables, radicadas en las profundidades del espíritu del pueblo, que la auténtica realidad de la nación. Crítica a la escuela histórica. El error de la escuela histórica consiste en adscribir el origen y desenvolvimiento de los pensamientos, convicciones, creencias y modos colectivos de vida, no a los hombres, su único soporte real, sino a ser quimérico, de alma popular, de todas las manifestaciones de un pueblo. Rechazamos el mito del espíritu del pueblo. La persona humana se puede estudiar como un individuo, como un ser social. Cuando los diversos miembros de una sociedad piensan y sienten de manera semejante, se puede decir que tienen un espíritu social. Y solo en este sentido podemos hablar del espíritu social, de la persona individual. Esta participación de muchas personas en las mismas pautas conceptuales se denomina a veces consensus. La lucha por el derecho de Rudolf von Lehring desde 1818 hasta 1892. Desde una posición diametralmente opuesta, Lehring afirma que el derecho es conscientemente instituido con el fin de asegurar las condiciones de existencia de la comunidad, equilibrar los intereses individuales y alcanzar el bienestar social. La paz es el término del derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo. De ahí su constante y apasionada incitación para que con redoblados esfuerzos, sin desmayo y resueltamente, hagamos causa como contra injusticia. Enseña que en nuestro ideario cívico, la decisión irrefragable de hacer respetar nuestros derechos ha de proceder. Lehring admite la teoría de que establece la primacía lógica del derecho objetivo y con feliz expresión dice que el derecho subjetivo, el precipitado de la regla abstracta en el derecho concreto a la persona. Retomando su leitmotiv, apunta que el derecho subjetivo no es más que una autorización que una persona tiene del Estado para combatir por la ley en las ocasiones que le interesan y de entrar en el lid para resistir a la injusticia. De este modo, Lehring, lejos de
del quietismo conformista de la escuela histórica, arrebatado por el ideal de injusticia. Ritmo de la evolución del derecho según Roscoe-Point. El pensamiento jurídico se enfrenta con una antinomía fundamental. Por un lado, la necesidad de asegurar un orden social firme y estable, y por otro lado, la perentoriedad de acoger nuevas aspiraciones y esquemas de conducta requeridas por las transformaciones colectivas, que tienden a menoscabar la seguridad antes establecida. En consecuencia, el problema capital de derecho consiste en el que debe tener estabilidad y sin embargo no puede permanecer inalterable. La conciliación entre seguridad y flexibilidad se obtiene sometiendo al orden jurídico a renovación periódica para adaptarlo al ritmo de las alteraciones de la vida social, que rige a una época en la que el derecho se abre, adquiere elasticidad, recibe elementos nuevos y se remoza. Sucede en otra época en que para hablar de la lengua, figurando, cierra sus puertas a nuevos aportes, y todo él se reelabora, armoniza y ordena. En 1922, Roscoe-Point decía: el derecho una vez más necesita ser liberalizado y renovado con la recepción de elementos excéntricos a su actual contenido, después de la labor de un siglo dedicada más que a una actividad jurídica creadora a la obra de eliminar arcaísmo, de organizar y sistematizar su contenido. Estas necesidades del futuro inmediato exigirán nueva labor personal de los hombres, y una fe en su poder de alcanzar grandes cosas que faltó en la ciencia del derecho del último siglo. Así la vida del derecho refleja la eterna cuestión social y estabilidad a cambio. Muchos nos preguntábamos quién era Roscoe-Point y de cómo nacían esas sus ideas. Es un jurista pensador estadounidense, considerado uno de los máximos exponentes norteamericanos en el campo filosófico. Tras graduarse, regresó a Nebraska, donde dio clases en la universidad de 1899 a 1907, al mismo tiempo que ejercía como abogado. En 1907 pasó a la Universidad de Northwestern y en 1909 se fue a la de Chicago, en la que solo permaneció un año, ya que obtuvo una plaza en Harvard. En este prestigioso centro desarrolló mayor parte de su trabajo en la investigación y ejerció el puesto de Derecho de la Facultad de Derecho entre 1916 y 1936. Ostentó diversos cargos dentro del sistema judicial de Nebraska, como comisario de apelaciones de la Corte Suprema entre 1901 y 1903, y para la uniformidad de las leyes del Estado desde 1904 hasta 1907, después de la Segunda Guerra Mundial, asesoró al gobierno nacionalista chino de la organización de su sistema judicial. Ya para finalizar, quiero agradecer a todos los que vieron el video, al doctor Leonardo Nicodemo Asturizaga y a mis compañeros con los que hicimos el video, Isaac Centellas y Tadeo Tolino. Sin nada más que decir, espero que estén bien y hasta la próxima, valientes.